Hola público, sean bienvenidos a nuestro podcast que está conformado por mis amigos y grandes compañeros Brian Gael, Osmar David, Juan Antonio, Rafael Oregón, María José y su servidor Diego Leonardo. En este podcast les hablaremos sobre la delincuencia en la ciudad de nuestro país y cada quien dirá algo sobre los municipios escogidos. Yo les hablaré del municipio de Benito Juárez. Comencemos. La delincuencia en el municipio de Benito Juárez ha mostrado algunas variaciones en los últimos años. Según informes recientes, se ha registrado una disminución significativa en los delitos de alto impacto. Por ejemplo, entre julio de 2019 y julio de 2024 se reportó una reducción del 48.8% en estos delitos. En el inicio de 2025, la incidencia delictiva también se ha reducido, con un total de 835 delitos registrados entre enero y febrero. Sin embargo, la percepción de seguridad entre la población parece ser mixta. Un 16.5% de las personas encuestadas creen que la situación de la delincuencia seguirá igual. En Benito Juárez, los delitos más destacados y comunes en 2025 son: número 1. Robo o asalto. Este es uno de los delitos más frecuentes, especialmente en calles y en el transporte público. La percepción de seguridad en estos contextos es bastante alta. Número 2. Fraude. Este delito también ha tenido un incremento notable, afectando a muchas personas que se convierten en víctimas de estas diversas. Número 3. Extorsión. Aunque no tan común como el robo, la extorsión sigue siendo un problema significativo que afecta a ciudadanos y comerciantes. Número 4. Delitos de alto impacto. Aunque ha habido una disminución general, algunos incidentes aislados de violencia extrema, como homicidios relacionados con conflictos personales o delictivos, todavía se reportan. Número 5. Tentativas o de delitos. Se han registrado intentos de extorsión y fraude que reflejan la presencia de estos delitos en la comunidad. Es evidente que aunque hay avances de la reducción de ciertos delitos, todavía persisten desafíos significativos, especialmente en áreas como transporte público. La percepción y experiencia de inseguridad puede variar entre los ciudadanos, lo que hace importante seguir trabajando en medidas efectivas para garantizar la seguridad pública. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco su atención y seguimos con el siguiente municipio. Adelante, Rafael. Cuéntanos sobre el municipio que elegiste. Gracias por escuchar este hermoso podcast donde vamos a hablar sobre la delincuencia en distintos municipios, como por ejemplo es el municipio de Tepito, un barrio en la alcaldía Cuauhtémoc, enfrentando altos índices de inseguridad, crimen violentos, pero también impulsado en su riqueza cultural, urbana y tradiciones. Muchos se harán una pregunta sobre qué piensas cuando escuchas la palabra Tepito. Para muchos, el barrio de Tepito en la Ciudad de México evoca imágenes de traición, lucha y también de conflicto, en las cuales hay altos índices de inseguridad y el 51.7% de los habitantes de la localidad Morelos considera inseguro vivir ahí. Las cifras respaldadas esta prevención. En el último año, al menos 17 homicidios violentos se han registrado en el área, principalmente relacionados con narcomenudeo y enfrentamientos en bandas del crimen organizado. Grupos como la Unión Tepito controlan gran parte del comercio informal en el centro de la ciudad, generando un clima de extorsión hacia los locatarios, según responde de Integridad Social. Bienvenidos, mi nombre es Juan Antonio y les vengo a hablar sobre la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y su divulgación de variedades y seguridades de delitos de alto impacto. La ciudad de Miguel Hidalgo, que está luchando para mejorar la calidad de vida de los habitantes y a los cuales también hay riesgos. Y dirán ustedes, ¿a qué riesgos me refiero?
Me refiero a los delitos de delincuencia e igualdad, en estos casos las protecciones y seguridades en los municipios que han resultado exitosos. A lo largo de los años han mejorado la seguridad, que han estado adaptándose varios casos de delitos y delincuencia que ha sucedido en años. ¿En qué años han sucedido estos problemas?, dirán ustedes. Estas percepciones de delitos en estos casos han sucedido desde el año 2019 y hasta el momento. Pero no se preocupen, tanto que ya se redujo un 60% de homicidios dolosos y un 50% de delincuencia. Qué horrible caso estará sufriendo el municipio Miguel Hidalgo. La violencia sigue presente en varios casos que mantuvieron una gran inseguridad y irregularidad. Y esto sucedió en momentos de los espacios de alta movilidad y elevó un gran temor de desconfianza que en esos casos hasta las autoridades no podían contra esto. Ojalá todo cambie, y creo que esto sucedió en el año 2023. La alcaldía ha logrado una reducción elevada de delincuencia, que de repente apareció una estrategia llamada Blindir MH, que comenzó a dar territorios de autoridades y recuperación de seguridad de los espacios públicos y fortalecer las calles. Y al igual que tú y yo estamos contentos de que esto se esté resolviendo estos terribles casos, pero resulta que no. La delincuencia y la seguridad siguen luchando, ya que los delincuentes se han adaptado sobre las seguridades de las autoridades, e igual las autoridades ya están luchando para que todo se detenga, todos estos delitos, pero seguirá la reducción de la delincuencia ha disminuido bastante, ya que los habitantes pueden estar un poco más ya relajados. Seguirá la delincuencia en el municipio Miguel Hidalgo, pero las autoridades seguirán avanzando para que todo esto acabe ya. Esto ha sido un análisis sobre la situación en Miguel Hidalgo, uno de los municipios más importantes de la Ciudad de México. Esto ha sido todo de mi parte. Pase buenos días. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Hola compañero Juan y bienvenidos a todos. Mi nombre es Osmar David y hoy les voy a hablar sobre el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, un lugar con gran diversidad pero también afectado por problemas de inseguridad y de delitos de alto impacto. En Tlalnepantla se ha enfrentado situaciones graves como asalto con violencia, robo de autopartes, robo en transportes públicos, extorsiones telefónicas e incluso secuestros. Esta realidad ha generado altas percepciones de inseguridad entre los habitantes y el gobierno local lo ha reconocido abiertamente, solicitando apoyo federal y estatal para combatir la delincuencia. Uno de los datos más alarmantes es que el 80% de la población expresa sentir miedo en la zona donde vive. Ante esta situación, la actual administración tomó medidas firmes desde el inicio. En menos de un mes se dieron de baja 20 policías como parte de una política de depuración dentro de la corporación. Además, durante la entrega de 180 patrullas, el alcalde se comprometió a redoblar esfuerzos para eliminar la corrupción dentro de la policía, en sus palabras. Dato curioso, ¿sabías que en Tlalnepantla no solo buscan mejorar la seguridad, sino también recuperar la confianza de los habitantes, reconstruyendo una convivencia basada en la paz y la justicia? Tu seguridad es importante para nosotros. Hola a todos, muchas gracias por escuchar nuestro podcast sobre la delincuencia, que trabajamos en equipo con mis buenos compañeros. Hoy les hablaré del municipio de Nezahualcóyotl, un municipio vibrante, lleno de historia y movimiento, pero también un lugar que enfrenta grandes retos en seguridad. A lo largo de los años, Neza ha sido identificado como uno de los municipios con mayores índices de delincuencia en el Estado de México. Robos a transeúntes, robo de vehículos, extorsiones y violencia familiar son parte de la realidad que muchos ciudadanos viven a diario. En los últimos meses, gracias a esfuerzos de las autoridades, como la instalación de cámaras de videovigilancia, operativos conjuntos con la Guardia Nacional y programas de recuperación de espacios públicos, los delitos de alto impacto han disminuido ligeramente. Sin embargo, el problema persiste. La percepción de inseguridad sigue siendo alta. En las calles, en el transporte público, en las colonias más afectadas como Benito Juárez o Revolución. El miedo aún camina junto a los habitantes. Muchos prefieren no denunciar los delitos, por miedo o por desconfianza. Pero no todo está perdido. Fortalecer la educación
impulsar el deporte y la cultura, crear empleos y mejorar la capacitación de la policía son caminos posibles para cambiar esta realidad. Neza merece ser un lugar seguro, porque cada habitante merece caminar sin miedo. Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención. Travis Scott podría estar en serios problemas porque Pusha T la acaba de tirar. ¿Acaso se viene otro gran beef en el rap? Drake también está involucrado y tal vez el travieso no salga tan travieso. Aquí te lo explico todo. Todo empezó con el nuevo sencillo de Clips, donde desde el inicio se siente la tensión de una tiradera. Y en el cuarto verso, Pusha tira indirectas tanto a Travis Scott como a Kylie Jenner, insinuando que ella no lo necesita porque es demasiado exitosa, que Travis no soportaba el ambiente de los ricos de Calabazas donde vivía Kylie y que fue el propio Pusha quien estuvo ahí para consolarlo. Pero eso no lo es todo, porque en una entrevista para GQ, Pusha explicó por qué está molesto. En verano de 2023, Travis le mostró Utopia en el estudio, excepto la parte de Meltdown donde Drake le tira a Pharrell con la barra de sus cadenas. Para Pusha esto es considerado una traición y con justa razón. Travis ocultó esa parte sabiendo que Pharrell produjo en el disco, un movimiento que a palabras de Pusha lo pinta como un vendido y que se junta con lo que sea que le convenga. Y aunque amamos al travieso, sabemos que líricamente si le entra al beef va a terminar perdiendo. Así que no olvides quedarte en esta cuenta para saber toda la información al instante. Pero sobre todo no olvides dejar si crees que Travis va a contestar o se va a quedar callado. Adiós. Rolitas que pondrías y tocará en unas micheladas de Tepito. Ponlos a bailar. Y si te gusta, pues que te guste. Y si te duele, pues que te duela. ¿Cómo te lo explico? Ay, 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 qué rico. ¿A dónde vamos? Al paraíso. Hola público, sean bienvenidos a nuestro podcast que está conformado por mis amigos y compañeros Brian Gael, Osmar David, Juan Antonio, Rafael Oregón, María José y su servidor Diego Leonardo. En este podcast les hablaremos sobre datos curiosos de la ciencia. Comienzo yo. Datos curiosos sobre el cuerpo humano. Es un ecosistema increíblemente complejo. Las células humanas son responsables de diversas funciones, desde la construcción de tejidos hasta la regulación de procesos vitales. Por ejemplo, los microbios, que incluyen bacterias, virus y hongos, juegan con un papel crucial en la digestión, el sistema inmunológico y la salud general. El cuerpo humano está formado por 37 billones de células distintas y 100 billones de microbios. Dato número 2. El cerebro humano es un órgano increíblemente activo y de hecho genera electricidad a través de la actividad eléctrica de las neuronas. Estas señales eléctricas son esenciales para la comunicación entre las células cerebrales y son responsables de funciones como el pensamiento, el movimiento y la percepción. El cerebro humano produce constantemente electricidad, la suficientemente cantidad como para prender una lámpara pequeña. Gracias. Continuamos con mi compañero Rafael Oregón. Datos curiosos sobre el universo. El universo está en expansión acelerada. Esta expansión se atribuye a algo llamado energía oscura, una misteriosa forma de energía que compone aproximadamente el 68% del universo. Aunque los científicos aún están tratando de entender completamente qué es la energía oscura, su existencia es fundamental para explicar la dinámica del cosmos. Y se preguntarán, ¿qué es el cosmos? El cosmos se refiere al universo, es decir, a todo lo que existe, la materia, la energía, el espacio y tiempo. Gracias. Al podcast sobre datos curiosos de la ciencia. Les voy a decir unos datos curiosos sobre el espacio.
El primer dato curioso son: los agujeros negros no son exactamente agujeros. Los agujeros negros no son vacíos, sino objetos con masa extrema. A diferencia de un agujero en la Tierra, que solo es un espacio vacío, un agujero negro es una concentración enorme de masa comprimida en un área extremadamente pequeña. La gravedad es tan intensa que nada ni la luz puede escapar una vez cruzando horizontes de sucesos, el punto de no retorno. En su centro hay una singularidad donde la densidad es teóricamente infinita y las leyes conocidas de la física dejan de funcionar. Esto significa que los agujeros negros no son solo vacíos, sino riesgos con una estructura extrema. Como segundo dato curioso, ¿Saturno podría flotar en el agua? La densidad media de Saturno es de 0.687 gramos centígrados. La densidad media de Saturno es de 0.687 gramos sobre centímetros cúbicos, mientras que la densidad del agua es de 1 gramo y sobre centímetros cúbicos. Esto significa que Saturno es menos denso que el agua, por lo que flotaría según el principio de Arquímedes. Para que Saturno pueda flotar, necesitaríamos un océano con volumen mayor que el planeta mismo, algo que no existe en el mundo. Para que Saturno flotara necesitaríamos un océano con volumen mayor que el planeta mismo, algo que no existe en el multiverso conocido. En un gigante gaseoso formado principalmente por hidrógeno y hielo. Y como tercer y último dato curioso, sería el tiempo pasa más rápido de una. Como tercer y último dato curioso sería el tiempo pasa más rápido en una montaña. Efectos de la gravedad en el tiempo. En lugar con gravedad más fuerte, como el nivel del mar, el tiempo transcurre más lento. En lugares con gravedad más débil, como la misma de una montaña, el tiempo transcurre más rápido. Explicación científica. La gravedad de la Tierra es más intensa cerca del centro del planeta, a mayor altitud, como en la cima de una montaña. La gravedad es un poco más débil. La dilatación gravitatoria del tiempo significa que los relojes funcionan más rápido en la cima de una montaña que al nivel del mar. Esto sería todo de mi parte. Gracias por escuchar este podcast y son datos curiosos sobre el espacio y la Tierra. Siguiendo con los datos importantes de la ciencia, ¿sabías que los continentes están en constante movimiento? Los continentes están en constante movimiento debido a un proceso llamado derivada continental, que forma parte de la teoría más amplia de las tectónicas de las placas. A continuación diré datos sobre estos fenómenos. Tectónica de placas, movimiento de los continentes, velocidad, Pangea, superación de Pangea, derivada continental, placas tectónicas principales, frontera de placas, efectos climáticos, evolución geológicos, subducción, expansión de fondo marino, fósiles y evidencia geológica, montañas y fosas oceánicas, terremotos, rit continental, continentes actuales, viento y corrientes oceánicas, y por último, cadenas montañosas. Y siguiendo con los investigadores, uno de los científicos que aportó sus conocimientos con la teoría tectónica de placas y la derivada de ellos fue Alfred Wegener, un meteorólogo,
y geofísico alemán, que propuso la idea que los continentes estaban una vez unidos en un supercontinente llamado Pangea. Esto sería una parte de los continentes que están en constante movimiento. Otro dato importante sobre la ciencia es sobre la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. La Tierra no gira alrededor del Sol en forma completamente circular, sino que lo hace en una órbita elíptica. Eso quiere decir que el camino que seguimos es más bien ovalado, no un círculo perfecto. Aunque la órbita es elíptica, esa variación en la distancia no tiene un gran impacto en las estaciones. A continuación, les diré 8 datos sobre la Tierra y el giro alrededor del Sol. El primer dato sería la órbita elíptica. La órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptico, lo que significa que tiene una forma ovalada o no perfectamente circular. El siguiente dato sería la distancia variable. Debido a la forma elíptica de la órbita, la distancia entre la Tierra y el Sol varía a lo largo del año. El siguiente dato sería el pertinelio. El pertinelio es el punto más cercano de la órbita de la Tierra. Se llama pertinelio claramente. La Tierra está aproximadamente a 147 millones de kilómetros en este punto hacia el Sol. El siguiente punto sería el afelio. El punto más cercano de la órbita, lejano del punto de la Tierra, se encuentra a 152 millones de kilómetros del Sol. El siguiente dato sería la excentricidad. La excentricidad es de la órbita más pequeña, lo que significa que la órbita no es muy alargada o es bastante como un círculo. El siguiente dato sería la duración del año. La duración del año, como todos conocemos, tarda aproximadamente 365 días en completar la órbita alrededor del Sol. El siguiente dato sería la inclinación del eje. El eje de la rotación de la Tierra está inclinado a 23.5 grados de respecto al plano de su movimiento alrededor del Sol. Y ya por último dato sería el movimiento elíptico. Aunque la órbita de la Tierra es elíptica, la variación en la distancia al Sol no es suficiente para el sector principal. Estos serían los pequeños datos sobre la Tierra y su giro alrededor del Sol. Yo les diré, ¿sabes quién fue el científico que descubrió todo esto? Si no sabes quién fue, te lo voy a explicar. El tipo que descubrió todo esto fue Johannes Kepler, un científico y astrónomo alemán que entre el siglo XVII descubrió que las órbitas de los planetas, incluida de la Tierra, no son círculos perfectos, si son elipses. Kepler es el que investigó y explicó todo esto. Si no fuera por él, no entenderíamos cómo funciona realmente el movimiento de la Tierra y su órbita. Claramente, él fue uno de tantos científicos que trató de investigar sobre todos estos datos sobre la Tierra y su órbita elíptica. Aunque todavía el universo todavía no se puede explicar muy bien, esto sería un pequeño resumen sobre la Tierra y su órbita elíptica. Continuando con los datos importantes de la ciencia, ¿sabías que la Tierra no es esférica? Es como una pelota que se abomba y se vuelve a su forma. La Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene una forma más compleja como un geoide, y algunos datos serían forma esfera, rotación de la Tierra, geoide, causas del abombamiento, distancia y medida y elasticidad. La Tierra no es perfecta, sino que tiene una forma de esferoide oblato, como un abombamiento en el ecuador, debido a su rotación. Es una forma ligeramente flexible o dinámica que sigue ajustándose en las fuerzas gravitacionales y geocentrífugas. Uno de los investigadores más importantes fue Isaac Newton. Fue uno de los primeros investigadores en comprender que la Tierra no es una esfera perfecta. Explicó que la fuerza gravitacional del achetamiento de la Tierra en los polos de abombardeo. En el ecuador se que llevó la idea de la esférica oblata. Todo esto Newton en el año 1642 hasta el año 1727 mostró cómo es la Tierra en su obra gravitacional. Esto sería de mi parte. Yo soy Antonio. Gracias. Hola, mi nombre es Osmar David y hoy les vengo a hablar sobre el tamaño del Sol. Cuando miramos al cielo y vemos al Sol parece apenas un disco brillante, pero lo que no sabemos es su descomunal tamaño. El Sol es tan grande que dentro de él podría caber más de 1.000.000 de tierras. Y si hablamos de masa, bueno, es 330.000 veces más pesado que nuestro planeta.
Sí, así es de abrumador. De hecho, el Sol contiene el 99.8% de toda la masa del sistema solar. Planetas, lunas, asteroides, todo lo demás junto apenas suma el 2%. Así de dominante es esta estrella que da vida, pero también impone respeto. Pero también la estrella llamada Sol proporciona la vida en otros planetas y en nuestro planeta incluyendo. Y eso sería todo de mi parte, pero antes de irnos, hoy les voy a contar sobre las curiosidades del universo. Vamos a explorar por qué el Sol es tan gigante y cómo nació y qué pasará con él dentro de miles de millones de años. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Hola, mi nombre es Osmar David y hoy les voy a hablar sobre la capa de hielo más grande del planeta. ¿Sabías que la capa de hielo más grande del planeta no es en el polo norte sino en el polo sur? Así en la Antártida, ahí una masa extensa de hielo cubre casi todo el continente guardando secretos del pasado y regulando el clima global. Pero este enorme bloque no es solo impresionante por su tamaño, también es funcional para el equilibrio del planeta, refleja la luz solar, regula la temperatura global y almacena cerca del 70% de agua dulce del mundo. Sin embargo, este gigante blanco está cambiando. El aumento de la temperatura ha comenzado a derretir parte de la capa, lo que podría afectar el nivel del mar y alertar el ecosistema interno. En los próximos minutos exploraremos cómo se forma esta capa y qué papel juega en el clima de la Tierra y qué están haciendo los científicos para entender su futuro. Y por último, para terminar, un dato curioso del planeta. Exploremos por qué esta gigantesca masa de hielo es tan importante y para qué pasaría si comenzáramos a derretir. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Datos curiosos sobre el universo. ¿Hay más estrellas en el universo que granos de arena en la Tierra? En la Tierra se calcula que hay alrededor de 7.5 por 10 a la 18 granos de arena, que equivale de 7.5 trillones de granos de arena en todas las playas y desiertos. En el universo observable, los astrónomos estiman que hay de 1 por 10 a la 23 y 1 por 10 a las 24 estrellas, que equivale de 100 a 1000 trillones de trillones, basándose en la cantidad de galaxias y la cantidad promedio de estrellas por galaxia. Como otro dato curioso, el universo está en expansión acelerada. Desde finales del siglo XX, los astrónomos han descubierto que el universo no solo se expande, sino que lo hace de manera acelerada. Este hallazgo, basado en observaciones de supernovas tipo LA y el fondo cósmico de microondas, desafió la idea previa de que la expansión desaceleraría debido a la gravedad. La causa principal de esta aceleración se atribuye a la energía oscura, una forma de energía desconocida que compone aproximadamente el 68% del universo y actúa en sentido contrario a la gravedad. Otro dato curioso: ¿los agujeros negros pueden comer estrellas? Sí, los agujeros negros pueden devorar estrellas en un proceso conocido como evento de disrupción tidal, TD por sus siglas en inglés. Cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro, la intensa gravedad del agujero negro genera fuerzas de manera tan extremas que las estrellas se desgarran. Parte del material de la estrella es absorbido por el agujero negro, mientras que el resto forma un disco de acreción brillante a su alrededor antes de ser consumido. Hoy voy a salvarte la vida. ¿Te has preguntado qué harías si te secuestran? ¿Cómo evitar que explote tu casa? ¿Qué hacer si se cae un elevador o ascensor? Ascensor. ¡Qué interesante! ¿En serio? No. Perdonen, solo soy muy paranoica. Comenzamos. Cosas que podrían salvarte la vida. Si te atacan o intentan secuestrar, tienes que dejarle ADN al agresor o al entorno. Rasguña, muerde, escupe. Eso me prende. Rasguñar con fuerzas o dejar tu ADN son pruebas suficientes en un análisis. El 80% de los casos de agresión sin testigos se resuelven gracias a evidencia biológica en la víctima. Además, si dejas tu ADN regado por ahí, es más fácil que perros policías o perros entrenados te puedan encontrar. Y hablando de perros, si un perro guía se te acerca solo, síguelo.
siempre síguelo. Porque alguien necesita ayuda urgente. Yo sé que este dato no te salva a ti, pero puede salvar la vida de una persona. Los perros guías no se acarician, no los ignoras, solo los sigues. ¿Por qué? Porque están entrenados para eso. No pueden dejar solos a sus dueños a menos que sea una emergencia. Y si uno te busca, a lo mejor su humano está atrapado, desmayado o herido. Más de 10,000 personas en el mundo utilizan perros guía. Y en Estados Unidos, porque todos los estudios son en Estados Unidos, se reportan al año por lo menos 3 perros guías que salvan a su dueño. Probablemente ya te lo sabes, pero si hueles gas en la madrugada, no enciendas la luz. Porque el impulso de ver qué pasa, porque sé que somos aquí muy curiosos y curiosas, te puede matar. Las chispas del interruptor pueden hacer explotar toda tu casa si hay gas. Sal inmediatamente y llama a emergencias desde afuera de tu casa. No prendas un cigarro tampoco, no fumes y ya. Hablando de salvar tu vida, no fumes. Esto es semejante a cuando llenas el tanque de gasolina, cuando te dicen que no enciendas el celular, porque esto también puede generar chispas. Esto es raro, pero no lo hagan. ¿Qué hacer si vas en un elevador y se cae? El miedo de todos. Luego no falta el baboso que dice, hay que brincar todos juntos. No puede ser. Saltar no sirve si se está cayendo el elevador, el ascensor, pero acostarse en el piso con piernas flexionadas y manos en la cabeza. Eso va a distribuir el impacto y proteger tus órganos vitales. Aunque es muy raro que sobrevivas. El 50% de las personas que sí sobrevivieron fue porque adoptaron esta postura. Así que repítela, por favor, apréndete. Todos juntos, costados boca abajo, piernas flexionadas, manos en la cabeza. También en los accidentes aéreos. Si se está cayendo un avión, no manches, eso es una chinga de miedo. La posición fetal recomendada, esa que viene en el librito que nunca lees, esa también está pensada para reducir fracturas y proteger tu cerebro. Si estás perdida o perdido en el bosque, sigue el río. Donde hay agua, hay vida. Y probablemente una civilización que te va a comer. Los ríos suelen bajar. Y bajando suele haber caminos, pueblos o señales humanas. En más del 60% de los rescates exitosos, la víctima fue muy inteligente, vio mis videos. Siguió el curso del agua. Subir una colina es un error, porque eso puede desorientarte y hacerte gastar la poca energía que te queda. ¿Qué hacer si caes al agua y estás en un carro, coche, vehículo, automóvil, en tu troca? Tienes que salir por la ventana, no por la puerta. El agua empuja la puerta como si esta pesara 300 kilos. Tienes que romper la ventana o bajarla antes de que el auto se inunde. Las puertas únicamente pueden abrirse cuando el coche, carro, automóvil, bueno, basta ya está totalmente lleno. Y para entonces puede que ya sea muy tarde y tú ya no estés aquí con nosotros. Tienes entre 30 y 60 segundos para actuar. Te recomienda siempre llevar en tu carro una herramienta rompevidrios. Y hay muchas que son del tamaño de tu llavero. ¿Qué hacer si sientes que te están siguiendo? Entra a una tienda o finge una llamada en voz alta. O si vas en un Uber, taxi, hay muchos audios que puedes utilizar en esos casos en donde dicen, sí, voy siguiendo tu viaje, ¿sabes? Estoy aquí esperándote, voy atrás de ti. Decir tu ubicación en voz alta sirve como advertencia para tu atacante. Esto va para todas las personas, incluso niños y niñas. Si estás solo, si estás sola, te metes a una tienda, le pides ayuda al adulto al que más confianza le tengas y te quedas ahí. Y te voy a explicar por qué. En un estudio del 2020, el 73% de las víctimas que sufrieron acoso o acecho dijeron que desearon haber reaccionado antes a su primer presentimiento. Así que confía en ti, por favor. No estás loco, tu cerebro sabe que hay algo malo. Ese presentimiento que tienes no es drama, no es paranoia, es tu instinto evolutivo de supervivencia. El cerebro reconoce patrones. Cuando algo se siente mal, puede ser una microseñal. Por último, si ves fuego y no puedes salir inmediatamente, agáchate y arrástrate. Muchos no saben que el humo te va a matar antes que el fuego. Además, el aire más limpio siempre va a estar cerca del piso. Agáchate, cubre tu boca con tela húmeda y si no tienes tela húmeda, pues solo tela. El 80% de muertes en incendios se deben a la inhalación del humo y no al fuego directo. Usa las paredes para guiarte porque en un incendio real tú no lo crees. Pero si has estado en uno, sabes que no se ve nada por el humo. Cuídense mucho, háganme caso, soy tu hermana mayor. Ahora sí, buenas noches. Mejores mazos para cada arena. El día de hoy, arena 14. Estamos a un paso de la liga 15, el lugar donde te desbloquean las ligas por primera vez. Y pues como he visto mucha gente aquí, yo quiero lo mejor para ustedes, así que los voy a preparar de la mejor manera posible. Quiero que lleguen con todo, que lleguen fuertes, así que ahí les van los 4 mejores mazos para esta arena. Comenzamos con un clasicazo de Clash. Es extremadamente fino y barato. Yo creo que aquí todos lo van a conocer y el que no lo conozca pues vive debajo de una piedra. Estoy hablando de nada más y nada menos que del Lockbait. Aprende a jugarlo y dominarás ladder. Pasamos a una variante del mazo de Golem. Está pesado y justamente por eso no lo tienen en el por 1. Aguanten hasta el por 2 para tirarlo. Y ya saben que la bruja nocturna va atrás del golem sí o sí. Y las demás cartas úsenlas en defensa. La medalla de plata de estos Juegos Olímpicos de Pico Sereno es para el Lumberlord 2.6, bastante humilde. Para el ataque pues leñador globo. Y para la defensa las otras 6 cartas restantes. Pumbao va a brincar de la emoción cuando ve que sus mazos de ballista ZZZZ está en el top 1. Ahí avisan si les sirvieron, saluditos. Hola público, sean bienvenidos a nuestro podcast que está conformado por mis amigos y compañeros Brian Gael, Osmar David, Juan Antonio, Rafael y su servidor Diego Leonardo. En este podcast les hablaremos sobre la edad de la Tierra, el porcentaje del agua que hay en ella, sobre el Gran Everest
la población mundial y también sobre el calentamiento global. Yo les hablaré del porcentaje del agua en la Tierra. Comencemos. El agua cubre aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, no toda esa agua es apta para el consumo humano. De hecho, alrededor del 97% del agua en nuestro planeta es agua salada, que se encuentra en los océanos. Solo el 3% es agua dulce, y de esa cantidad, una gran parte está atrapada en glaciares y casquetes polares, lo que hace que solo un pequeño porcentaje esté disponible para el uso humano. Esto significa que solo aproximadamente el 1.2 del total del agua dulce está disponible en ríos, lagos y embalses, que son las fuentes más accesibles para el consumo humano y la agricultura. Además, el agua subterránea representa cerca del 30.1 del agua dulce, lo que es crucial para el abastecimiento de muchas comunidades, especialmente en áreas donde las fuentes superficiales son limitadas. Sin embargo, el uso excesivo de aguas subterráneas pueden llevar problemas como la disminución de los niveles freáticos y la contaminación. Espero les haya sido de mi agrado mi tema y continuamos con mi compañero Rafael. Rafael, adelante, cuéntanos sobre el monte Everest. ¿Qué sabes de él? Y continuamos con este podcast sobre los números en la Tierra. Yo les voy a hablar sobre el monte Everest. Y como primer dato ¿cuál es un dato interesante sobre el monte Everest? Y es sobre la altura. La altura estándar del monte Everest es de 8.844,43 metros. En realidad, la altura sin la nieve. La altura del monte Everest crece cada año hasta alcanzar los 44 milímetros, además de la altura geológica del Everest, es decir, los 8.844,43 metros. Como segundo dato, el monte Everest se formó hace aproximadamente 50 millones de años durante la colonización de las placas tectónicas india y euroasiáticas. Esa fuerza colosal empujó el lecho marino hacia arriba, creando la cordillera del Himalaya y la meseta tibetana. Como tercer dato curioso del monte Everest es cuántas personas han llegado a la cima del Everest. Hasta diciembre del 2024, cerca de 7.269 escaladores han llegado a la cima del Everest en 12.884 ocasiones. Esto significa que algunos escaladores han repetido la escena más de una vez. Y como tercer dato curioso, ¿qué tiene de especial el monte Everest? Si hay un dato que caracteriza al monte Everest, es que se trata del pico más alto del planeta. El techo de la Tierra llega hasta los 8.848,86 metros. Y bueno, eso es todo de mi parte sobre el monte Everest. Continuamos con el podcast y mi compañero. Hola, sean bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Juan Antonio, donde te contaré los datos más importantes del planeta. Hoy les hablaré sobre la población mundial. Y dirás, ¿cuántos somos en la Tierra? Pues prepárate, porque ya somos hasta 8.000 millones de personas en el planeta. Así es, más de 8.000 millones de personas de historias, idiomas, formas de vivir, etc., compartiendo un mismo mundo. Qué sorprendente, ¿verdad? Pero gracias a los científicos más conocidos como Naciones Unidas, entre comillas ONU, instituciones nacionales de estadísticas y investigadores y centros académicos. Gracias a estas redes de instituciones y expertos podemos tener una idea bastante precisa de cuántos somos. La mayoría de la gente, así es, el 60% vive en Asia,
con más de 4.800 millones de habitantes, y lugares como la India, China e Indonesia. En otro lado, el segundo lugar es África, con alrededor de 1.500 millones de crecimiento a ritmo impresionante. Y por último, la población mundial seguirá creciendo un poco más lento que antes, pero algunos países envejecen y otros están estables. Todos estamos para convivir, para tener un equilibrio con los recursos del planeta. Eso sería todo de mi parte sobre todo este tema importante de la población mundial. Y a continuación, los dejaré con mi compañero Osmar David, que les explicará sobre la temperatura media global. Hasta la próxima. Muy bien, compañero Juan, y bienvenidos a todos. Mi nombre es Osmar David y hoy les voy a hablar sobre la temperatura. Muy bien, comencemos. Imagina vivir en un planeta donde la temperatura media fuera de menos 15 grados Celsius, en un mundo helado, hostil, donde la vida como la conocemos sería casi imposible. Pues si bien así sería la Tierra sin el efecto invernadero natural, gracias a la atmósfera y a ciertos gases que retienen parte del calor del Sol, la temperatura media global es de unos 15 grados positivos y eso permite que existan océanos líquidos, bosques, ciudades y vida. Pero claro, ese equilibrio es delicado, demasiado poco efectivo, invernadero y todo se congelaría. Eso sería demasiado y enfrentaríamos el calentamiento global. Y ya para terminar, hoy en el clima y ciencias hablaremos del Sol, esencial del efecto invernadero y cómo los datos nos ayudan a entender y proteger la delicadez térmicos de nuestro planeta. Muchas gracias, Osmar, por la información, y yo hoy, su compañero Brian, les hablaré sobre la edad de la Tierra. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos años tiene nuestro planeta? La Tierra no es joven, de hecho tiene aproximadamente 4.540 millones de años. Pero como lo sabemos, los científicos no encontraron un acta de nacimiento. Claro, pero se ocupa algo muy preciso, la datación radiométrica. Este método se basa en el estudio de elementos radiactivos que se encuentran en rocas muy antiguas, analizando meteoritos y minerales del manto terrestre. Los geólogos han calculado esta edad con bastante exactitud. Lo increíble es que en esos más de 4.500 millones de años, la Tierra ha pasado por eras llenas de cambios. Formación de los continentes, aparición de la vida, extinciones masivas y hasta la era de los dinosaurios que desaparecieron hace 65 millones de años. Y aquí estamos nosotros, los humanos, que apenas llevamos unos 3.000 años existiendo. Eso es un parpadeo comparado con la edad del planeta. Conocer la edad de la Tierra no solo nos dice cuán antigua es, sino también lo que ha vivido. Es como leer un libro de historia, pero escrito en rocas. Así que la próxima vez que veas una montaña o una piedra, recuerda que puede estar contando una historia de hace miles de millones de años. La Tierra es antigua, sabia y aún tiene mucho por contarnos. Y muchas gracias por escucharnos. Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. A través de redes sociales se han viralizado imágenes de cómo en el videojuego Roblox con sede en San Mateo, California, ha sido ocupado por jóvenes para marchas virtuales en Brookhaven, uno de los mapas más populares del juego. En estas manifestaciones protestan contra las fuertes medidas migratorias y los abusos por parte de ICE en Estados Unidos, desplegando barricadas, pancartas, banderas mexicanas para simular una marcha ciudadana e incluso la presencia de policías con nombres como La Migra y ICE. Roblox ha sido un sitio para que jugadores de todas las edades demuestren un descontento con lo que sucede en el mundo real. En 2020 hubo manifestaciones a favor del movimiento Black Lives Matter y durante 2023 se llevaron a cabo diferentes actos en apoyo a la situación que vive Palestina. Roblox, al ser uno de los videojuegos con más usuarios a nivel mundial, se ha convertido en una forma de participación cívica de forma temprana.
Datos curiosos que no sabía sobre los números de la Fórmula 1. Todos los pilotos tienen que tener un número entre el 1 y el 99, pero hay dos números que están reservados. El número 1 solo lo puede tener el actual campeón mundial, como cuando Max Verstappen era el número 33 y cuando fue campeón se puso el número 1. Lo que quiere decir que si deja de ser campeón este año ya no puede tener el número 1. El otro número que está fuera del alcance es el 17 y es el número que tenía Jules Bianchi y se guarda en honor a él. Hay dos pilotos que escogieron su número por un jugador de fútbol que admiraban. Pierre Gasly escogió el número 10 por Zinedine Zidane y Checo Pérez escogió el número 11 en honor a Iván Zamorano. Otro que está padre es el de Fernando Alonso, que tiene el 14 desde que empezó en el karting. También un piloto cuando se cambia de escudería se puede quedar con su número. Carlos Sainz era 55 en Ferrari y ahora es 55 en Williams. Y ahora tú, si fueras piloto de la Fórmula 1, ¿qué número escogerías y por qué? Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.